vamos a conversar, dialogar con Rafael Prado, abogado experto en litigios, con el cual hacemos sinergias para llevar procesos en patrocinio conjunto, tanto en procesos contenciosos tributarios como en procesos de amparo. El tema que queremos compartir con ustedes hoy en día son desafíos, le hemos denominado desafíos y propuestas en torno a la defensa judicial tributaria. Un primer desafío es establecer cuándo una resolución del Tribunal Fiscal causa estado. Como vemos, y digamos, he tratado de ser lo más gráfico posible en la diapositiva, la teoría nos presenta una solución de fácil respuesta. Cuando una RTF, como la llamamos nosotros los abogados tributaristas, digamos en una jerga digamos, muy propia de nosotros, causa estado. Y la respuesta teórica fluye por sí misma. Es cuando el acto ya no es recurrible, se agota la vía administrativa y existe un pronunciamiento de fondo. Sobre, digamos, esta respuesta teórica, tenemos estas casaciones que ustedes las ven en la diapositiva, la 6733-2013 y la 366-2016. Pero, como todo en la vida, las respuestas teóricas no necesariamente se presentan en la realidad con la facilidad que uno quisiera. Esto se debe a que existen, digamos, pronunciamientos en los cuales el Tribunal Fiscal en muchas ocasiones no, digamos, no es riguroso en la técnica resolutiva al momento de emitir sus pronunciamientos definitivos. Y encontramos casos como una resolución del Tribunal Fiscal parcialmente definitiva, otras resoluciones del Tribunal Fiscal en las cuales ordenan verificaciones, pero al momento del pronunciamiento lo que señalan es revocar debiendo, que ya muchos de nosotros que, digamos, que estamos involucrados en estas lidias, la reconocemos, digamos, como una resolución que evidentemente no es definitiva. Tenemos también resoluciones que declaran la nulidad de un acto administrativo cuando realmente corresponde su revocatoria, y como consecuencia de esta nulidad también se afecta la esfera jurídica del administrado. Recordemos que la nulidad en el procedimiento administrativo tiene un efecto jurídico, y el efecto jurídico vinculado a la prescripción. Y también permite una nulidad de un acto administrativo poder emitir un acto renovado. Y el hecho de que finalmente la administración, en este caso el Tribunal Fiscal, se equivoque al establecer un pronunciamiento de nulidad en lugar de una revocatoria, estaría vulnerando lo que vendría a ser la inalterabilidad del acto administrativo. Tenemos otros pronunciamientos que también no ayudan, digamos, a encontrar una resolución que cause estado, que son los pronunciamientos uniformes, digamos, poco uniformes del Poder Judicial, en los cuales al momento de evaluar la procedencia de la demanda, en ocasiones establecen, digamos, una línea y después se rectifica. Y finalmente tenemos los informes de SUNAT que contribuyen a esta confusión. Hemos hecho referencia al 096-2020, que es un último informe de SUNAT en la cual señala que el procedimiento de cumplimiento forma parte del proceso contencioso tributario. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se emite una resolución de cumplimiento, a propósito de una resolución del Tribunal Fiscal, el proceso contencioso de apelación continúa. Y si esa es, digamos, la visión de la SUNAT, entonces tendríamos que no se habría agotado la vía administrativa, no obstante que la resolución que fuera objeto de cumplimiento tiene o afecta un derecho subjetivo del contribuyente. Ante todas estas situaciones, queremos preguntarle a Rafael, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer ante esta situación en la cual no encontramos una respuesta fácil cuando estamos ante una RTF en la cual tenemos variedad de pronunciamientos, variedad de tipos de fallos? Clarísima la duda, Loryo. En principio, buenas noches a todos los asistentes. Gracias, Fernando, por la info que nos has dado. Es realmente reveladora. Cómo ha ido subiendo, incrementándose el porcentaje de sentencias del Poder Judicial en donde cambian el criterio del Tribunal Fiscal, ¿no? Eso en realidad es una consecuencia precisamente de lo que, Loryo, comentas, porque al Tribunal Fiscal, al tener esta técnica deficiente, lo que genera
en principio es una mayor litigiosidad, ¿no? Entonces, se acusa al Poder Judicial de demora y de que finalmente el alto índice de deuda estancada, pero, a ver, me parece que hay que reconocer dónde puede estar el origen también, ¿no? No solamente es un ánimo litigioso del contribuyente, sino también una técnica eficiente. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado en nuestra experiencia con resoluciones del Tribunal Fiscal en donde le dan la razón al contribuyente y a la vez no se la dan. Por ejemplo, seguramente muchos asistentes que están acostumbrados a la práctica tributaria tenemos este acuerdo de sala plena en donde el Tribunal Fiscal dice que si se encuentra, por ejemplo, que la deuda ha prescrito, el tribunal está obligado a pronunciarse sobre el fondo, lo cual particularmente nos parece una locura, ¿no? Que el tribunal diga fundada la excepción de prescripción, pero a la vez me pronuncio sobre el fondo contra el contribuyente, y el contribuyente se encuentra en una situación en donde se pregunta y dice, y nos pregunta, bueno, ¿gané o no gané? Porque gané la prescripción, pero perdí por el fondo, y ahí viene, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que demandar. ¿Por qué? Porque si no me van a decir que he consentido esa resolución y por lo tanto, si se revoca la excepción, yo no impugné esa parte de la resolución del Tribunal Fiscal que no me daba la razón sobre el fondo, mientras había ganado también por excepción. Y se genera una demanda más en el Poder Judicial, sin duda, una demanda más en donde va a demandar tanto la SUNAT como el contribuyente. Imagínense una resolución demandada por ambas partes, ¿no? Entonces vamos viendo por dónde viene el problema de la justicia contenciosa administrativa y de por qué los jueces están desbordados muchas veces con este tipo de demandas, ¿no? Entonces nosotros, cuando nos enfrentamos a casos como los que ha presentado Loryo, o como el ejemplo que yo les pongo simplemente, ¿no? Nos encontramos en que tenemos nosotros que adoptar una posición conservadora, ¿no? ¿Para qué? Para que no se señale que el cliente, el contribuyente, ha consentido la posición de fondo, y finalmente, como lo que va a resolver el juez es un filtro de procedencia, porque tiene que saber, bueno, a ver, ¿esta resolución causó estado o no? ¿Esta resolución puede ser demandada? Bueno, el juez va a tener que decidir. Y si el juez dice, bueno, todavía no demandes, no presentes la demanda contenciosa porque todavía es una resolución que no ha causado estado, bueno, lo dijo el juez y se esperará, y el contribuyente estará seguro de que hizo lo que pudo, pero el juez consideró que no había causado estado y tendrá que esperar hasta el momento ideal. Pero fíjense, mientras eso ocurre, agregamos una demanda más al sistema judicial. Entonces, sin duda, esta falta de técnica en donde el Tribunal Fiscal pues, puede ocasionar también que existan este tipo de demandas, ¿no? Pero bueno, la recomendación creo que es un poquito la que está ahí en la diapositiva, y finalmente, si se declara improcedente una demanda porque no hay la resolución no ha causado estado todavía, esa decisión no causa cosa juzgada, y por lo tanto no genera una afectación en la esfera jurídica del contribuyente, ¿no? Pero nada, Loryo, en principio eso es, ¿no? Eso es. Tú nos ibas a comentar de algunos casos para que el público también pueda ver qué es lo que viene pasando, ¿no? Sí, muchas gracias. Claro, Rafael. Bueno, eso fue el primer desafío, ¿no? Que si efectivamente cuando estamos frente a una resolución que causa estado. Otro desafío son la tendencia, que ya la reveló Fernando, de la SUNAT de recurrir al Poder Judicial a través de una demanda contenciosa administrativa, cuando la resolución del Tribunal Fiscal no es de su agrado, la interpretación jurídica del Tribunal Fiscal no es del agrado de la administración. Y también y la práctica nos lleva a que también existen ocasiones en las cuales no solamente hay un problema con la interpretación, digamos, que no es del agrado de la SUNAT, sino también, digamos, hay una demanda producto de que existe una deuda que ha sido dejada sin efecto y respecto ya del importe de la deuda existe un interés fiscal. Entonces ahí ocurre, digamos, el enfrentamiento entre lo que vendría a ser SUNAT y el Tribunal Fiscal, ¿no? En el cual nos obligan a nosotros también a entrar en el litigio, obviamente apoyados esta vez o de la mano con el Tribunal Fiscal. Entonces, este es un desafío que finalmente tenemos que, de alguna forma, vencerlo, ¿no? Porque actualmente los tribunales, los jueces en materia especializado, como tú bien lo sabes, Rafael, lo que hacen es evaluar las demandas de SUNAT y si se está invocando una causal de nulidad,
entienden que automáticamente la administración tiene legitimidad para interponer una demanda, una legitimidad para obrar. Y esto ocasiona un grave problema. Y el problema es que finalmente esta es la vía para, digamos, cuestionar una intervención normativa del Tribunal Fiscal. Entonces, cuando esta facultad se originó de manera excepcional. Entonces, ¿qué hacer, digamos, ante estas situaciones? Creo que ya lo hemos conversado, estamos en búsqueda de un juez principista, porque esta es una legitimidad excepcional. Tenemos que nosotros también, por nuestro lado, hacer, digamos, y en nuestros foros, hacer también el reclamo de que esta es una facultad excepcional y que finalmente los jueces tienen que evaluar, digamos, esta situación y no digamos, todo desacuerdo de SUNAT con el Tribunal Fiscal en una interpretación normativa tendría que someterse, digamos, al fuero jurisdiccional, ¿no? Eso es, digamos, uno de los desafíos que también tenemos nosotros digamos, en materia de litigios. Y otro de los desafíos en el cual quisiera conocer tu opinión y que para mí es el arte, digamos, el arte de la práctica procesal, el arte de lo que yo llamo de los procesalistas, es la formulación de pretensiones, ¿no? Entonces, ahí quisiera hacerte una pregunta que le he puesto, digamos, en la diapositiva, es ¿cuáles serían las claves para plantear las pretensiones procesales y no morir en el intento, Rafael? Sí, sí, Lorio, interesante, ¿no? Porque precisamente Fernando nos contaba de estos conceptos jurídicos indeterminados. Y un poquito retrocediendo, antes de un poco ensayar alguna respuesta a cómo acumular bien para que los jueces pues, entiendan que no hay un problema de acumulación de pretensiones, sí es interesante el tema de la legitimidad excepcional, ¿no? Porque se ha convertido esta legitimidad excepcional en realidad en nada excepcional. Y la verdad yo he conocido muy pocas resoluciones en donde los jueces han analizado la excepcionalidad que te pide la norma, ¿no? No solamente tiene que haber una autorización de la entidad para la demanda, sino que tiene que justificar la excepcionalidad. Y a ver, me parece que demandas, procesos de lesividad dejan de ser excepcionales. Entonces, a mí me parece que junto con la presentación de las pretensiones, cuando nosotros recibimos una demanda en donde es un proceso de lesividad, creo que el contribuyente tiene el derecho de atacar la característica excepcional de este derecho a acción empleado por la SUNAT, ¿no? Porque la norma dice excepcional. Bueno, muchas veces no justifica la excepcionalidad. Te presenta una resolución autorizando la presentación de la demanda y esa es la excepcionalidad. ¿Dónde está la excepcionalidad? Entonces yo creo que si es que en el vértice de los órganos de resolución de conflictos tributarios ya el Tribunal Fiscal le ha dado la razón al contribuyente, ¿cuál es la razón excepcional para que la SUNAT demande? Y me parece que la SUNAT no justifica la excepcionalidad, ¿no? Ese es el lado de la defensa del Tribunal Fiscal. Pero por el lado del ataque, cuando uno va a presentar, en efecto, muchas veces no solamente uno tiene que saber cómo acumular, porque todavía, y la ley va a cumplir el próximo año, la ley del contencioso cumple 20 años, increíble cómo han pasado el tiempo tan rápido, y en efecto, ¿no? Me parece que cuando existe una afectación a los derechos, tenemos que saber cómo reclamamos estos derechos, ¿no? Y el proceso, bueno, el tubo de la ley no tiene, como ya sabemos, la pretensión de plena jurisdicción, en donde algunos jueces contenciosos administrativos todavía no logran identificar cómo acumular una pretensión de plena jurisdicción. He visto todavía resoluciones en donde algunas juezas consideran que es una pretensión accesoria, pero creo que la posición que menos problemas nos puede traer, o más tradicional, en donde finalmente no genera ninguna afectación a la contraparte, es acumular esto de manera autónoma, ¿no? Creo que la tendencia a las Cortes, cuando revisan unas sentencias de improcedencia por mala acumulación, o sentencias inhibitorias por mala acumulación, me parece que las Cortes de Apelación tienen claro que esto se acumula de manera autónoma. Y una cosa importante es que la plena jurisdicción sí tiene como puerta de entrada una nulidad. Me parece que eso sí es unánime, creo que los jueces tienen claro que la puerta de entrada para la plena jurisdicción es una nulidad previa, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la plena jurisdicción
y la nulidad son pretensiones conexas, ¿no? Son pretensiones relacionadas y por lo tanto el juez necesita de primero dejar sin efecto la resolución para recién entrar a verificar si es que el derecho se restituye o se reconoce, ¿no? Entonces, creo yo que la puerta de entrada, por más que a veces nosotros pensemos que tenemos solo una pretensión de plena jurisdicción, necesariamente, y es más o menos la tendencia, en donde necesitamos una pretensión de nulidad previa para que recién el juez entre a poder verificar esta pretensión de plena jurisdicción, que como sabemos es una pretensión amplia, en donde el juez, al controlar a la máxima autoridad fiscal, pues va a revisar hechos y derecho, ¿no? Y eso es así, o sea, revisa hechos y derecho, absolutamente todo. Por lo tanto, esta pretensión de plena jurisdicción nos trae, bueno, nuevos desafíos, ¿no? Porque la norma es tal cual está ahí, ¿no? Simplemente el juez se puede pronunciar sobre la restitución o el restablecimiento. No nos dice nada más. Pero, Lorrio, ¿qué has encontrado en este mundo de la plena jurisdicción al revisar un poco la casuística? Gracias, Rafael. Sí, este es un tema que varias veces hemos conversado y que finalmente, digamos, genera, digamos, un intercambio de ideas y una polémica interna, no solamente a nivel jurisdiccional, sino también a nivel de posiciones, digamos, de los asesores. Creemos que, y hemos llegado a coincidencias, la primera de ellas es que el ejercicio de la plena jurisdicción, pues es un ejercicio en el cual el juez es un actor y no un mero, digamos, guardián de la legalidad. Entonces, el juez no puede limitarse, digamos, a emitir pronunciamientos sobre las pretensiones nulificantes. Al contrario, el juez, digamos, es un actor y partícipe de la solución de controversias. Y precisamente lo que tiene que buscar es eliminar las incertidumbres jurídicas. Eso lo va a llevar incluso a poder sustituir, como bien tú decías, la decisión administrativa. Y ya tenemos casaciones que lo han reconocido, ¿no? Que es la casación 3412-2008 y 2851-2014, ¿no? De Lima. Pero ahí no acaba el tema de la plena jurisdicción y es algo que muchas veces no le entienden todos los jueces, porque no hay una unidad de criterio. Que en el caso de la plena jurisdicción, el juez está facultado para resolver pretensiones, todas las pretensiones, o sea, no solamente está facultado, sino debe resolver y abocarse, digamos, a emitir pronunciamientos sobre todas las pretensiones planteadas en la demanda. Así estas no sean coincidentes con aquellas que se han planteado en el debate administrativo. No exige que exista coincidencia entre lo que vendría a ser el debate administrativo y el debate judicial. Y eso nos lleva a que podemos plantear nuevos argumentos. Y es totalmente válido y el juez no se puede inhibir del conocimiento y del pronunciamiento de estos nuevos argumentos. Y un tema que incluso es bastante más álgido, que es el tema de la actuación probatoria. Porque, como bien sabemos, tenemos el artículo 27 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, hoy día recogido en el 31 del tubo, en el cual nos establece una cierta, o digamos, de alguna manera, algunos magistrados lo leen como una limitación probatoria. Felizmente, existen casaciones como la 2081-2009 de Lima, ya con la modificatoria de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, como también la casación 3412-2008 y la 15692-2015, en la cual nos dice que no existe tal limitación y que los administrados están facultados a aprobar, digamos, y a ofrecer medios probatorios, así esos medios probatorios no hayan sido ofrecidos o actuados en etapa administrativa, en la medida que sean respecto a hechos que fueron alegados en etapa administrativa. Entonces, creo que acá hay un reto, digamos, en cuanto digamos, al entendimiento, digamos, y el alineamiento de los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema con toda la judicatura. Entonces, ante eso, digamos, ante este panorama teórico y jurisprudencial, ya tú como abogado, digamos, de práctica procesal mucho más abierta, porque no solamente son los contenciosos en materia tributaria, quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Y que también, bueno, en la práctica, digamos, cómo en la práctica los jueces especializados en materia tributaria ejercen la plena jurisdicción. Sí, fíjate, bueno, interesante, ¿no? El tema probatorio, cómo a inicios
cuando en el 2001 salió la ley 27584, hoy tuvo, ¿no? Respecto al artículo 27 y la limitación probatoria, me pareció muy interesante y en realidad una corriente que empezó de juzgado en juzgado y finalmente terminó siendo una corriente en donde los jueces ejercieron el control difuso del 27. Y a partir del control difuso, pues se eliminó este artículo básicamente en la práctica, ¿no? El artículo sigue vigente, está ahí, hay un reconocimiento ya de la Corte Suprema, pero en los inicios de la ley, yo recuerdo que los jueces ejercían control difuso del 27, ¿no? Hoy artículo 30. Entonces, es interesante y esto nos demuestra, Lorio, como siempre lo hemos conversado, que el contencioso administrativo no es un proceso de revisión de legalidad, ¿no? Ni de control únicamente. Es un proceso dual en donde se controla y se tutela derechos. O sea, eso es, me parece, lo más importante y siempre creo que debemos traer a la mesa esa definición, ¿no? Es un proceso de control y de tutela de los derechos del administrado, es decir, del contribuyente. Es un proceso de tutela. Y por lo tanto, ¿cómo se manifiesta este derecho, este proceso de tutela? A través de la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva tiene como dentro de sus manifestaciones, pues, la libertad probatoria. Por eso se entiende que los jueces y la Corte ahora, sanamente, pues, exista esta ausencia de limitación. Sin embargo, claro, pues, como todo, pues, no existe nada absoluto, ¿no? En algunos casos, nos encontraremos en donde, pues si el contribuyente pudo presentar un medio probatorio en su momento, se lo requieren y no lo hace, la pregunta es, ¿lo puede hacer en el contencioso? Ahí creo que Lorio hemos tenido un contrapunto de ideas. Creo que la conclusión es sí, pero me parece que de la defensa de la administración podría ser, pero ¿por qué no lo presentaste antes si lo has podido? Pero precisamente la tutela judicial efectiva y la libertad que tiene el contribuyente en el contencioso administrativo permite esta libertad probatoria. Sin embargo, existen estas particularidades, siempre cada caso concreto tiene que tener una respuesta específica. Pero sin embargo, la plena jurisdicción nos trae más preguntas, ¿no? Por ejemplo, si es que puede ser ejercida de oficio. Es una pregunta, ¿no? ¿Tiene que ser demandada la plena jurisdicción? ¿O puede ser ejercida de oficio? Y ahí tenemos el artículo 40. El artículo 40 del tubo de la ley tiene el inciso 2, en donde en efecto señala que el juez, al resolver, al pronunciarse sobre la plena jurisdicción, puede otorgar una tutela incluso no pedida. Fíjense, la norma, el 40 dice expresamente que el juez puede otorgar una tutela en favor del administrado o del contribuyente, incluso si no ha sido pedido en la demanda. Por lo tanto, nos va diciendo el propio 40, ni siquiera es una creación pretórica ni jurisprudencial, el propio 40 te dice que cuando el juez va a otorgar tutela al administrar al contribuyente, puede otorgar la mejor tutela que considere, porque la norma dice, por más que no ha sido demandada. Entonces la pregunta que surge es, bueno, de repente en la demanda se pidió A, B, y el juez puede otorgar C, D para otorgar una mejor tutela, sin duda porque el 40 lo permite, pero la pregunta es, ¿y puede otorgar de oficio? A mí me parece que sí, porque finalmente el contencioso administrativo es un proceso de tutela de derechos. Si ya el juez ha encontrado una causal de nulidad o de invalidez que afecta a los derechos del contribuyente, puede pronunciarse, y por eso es que, Lorio, tú comentabas sobre la flexibilización de la congruencia, porque acá no son dos derechos en conflicto. No es Juan contra Pedro que se están peleando la casa, ni el banco A con el señor tal, en donde están viendo una deuda. Acá es el administrado frente al poder estatal. Y por lo tanto, si el juez encuentra que la administración ha ejercido, por ejemplo, una afectación arbitraria a sus derechos, debería otorgar una tutela de plena jurisdicción, restituyéndolo sin siquiera haber sido demandado, pero sin duda eso todavía queda en debate, ¿no? ¿El juez emite un pronunciamiento de fondo en virtud de la plena jurisdicción? Sí, sin embargo, aquí sí me permito hacer una pequeña distinción. La doctrina nacional, bueno, encabezada por los profesores Ramón Guapaya, Víctor Vaca, ellos ahí tienen una distinción. Ellos nos dicen, por ejemplo, que cuando nos enfrentemos a un proceso contencioso que ataca una regla, ahí sí se puede pronunciar sobre el fondo, porque es una regla, ¿no? Supuesto hecho, consecuencia. Sin embargo, cuando el contencioso administrativo va a atacar una potestad discrecional, ahí sí el juez no puede. No puede ejercer la plena jurisdicción porque lo que ha hecho la administración es ha usado una potestad discrecional. Y
respecto a la potestad discrecional, para tutelar el interés público, el juez no puede entrar. Por lo tanto, y me parece que es una posición que me gusta y me parece que tiene total lógica, ¿no? Si estamos enfrentando una regla, plena jurisdicción plena. Si estamos enfrentando una potestad discrecional, el juez lo máximo que podría sería anular, porque finalmente las potestades discrecionales excesivas se manifiestan en arbitrariedad. Y cuando el juez encuentra que hay una arbitrariedad, elimina la arbitrariedad y, como dice la doctrina nacional, regresa para que la administración pueda fallar. Entonces, esta plena jurisdicción puede tener un matiz respecto a si nos enfrentamos a una regla o a una potestad discrecional. ¿Y solo el administrado puede ejercer de forma exclusiva la plena jurisdicción? Me parece que sí. Sin embargo, con Lorio hemos encontrado, por ejemplo, que la séptima sala nos ha dicho que solamente es el administrado, pero la sexta sala contenciosa hoy en día tiene unas ejecutores en donde señala que también puede pedir plena jurisdicción la SUNAT, cuando en realidad la plena jurisdicción es el atributo del administrado para tutelar derechos fundamentales. Entonces, sí creo que ahí hay una cuestión que me parece que la jurisprudencia tiene que perfilarse todavía. Pero nada, Lorio, bueno, esto nos demuestra que no hay un criterio unificado y que después de casi 20 años de ley seguimos y la jurisprudencia sigue trabajando en lograr un criterio unificado para la plena jurisdicción. De acuerdo, Rafael. Bueno, eso nos lleva, digamos, a tomar medidas preventivas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las medidas preventivas? Las medidas preventivas, y con eso no quiero yo quitarte trabajo, Rafael, es que finalmente las medidas preventivas es en atender, digamos, la defensa tributaria y establecer la estrategia procesal desde el inicio, desde la etapa de fiscalización. Y procurar un proceso, digamos, administrativo en fiscalización en el cual atienda la preclusión de la prueba. O sea, ¿para qué me voy a complicar mi vida y mi destino y mi caja? Si finalmente puedo tener atención a estos medios probatorios a través, digamos, de una adecuada atención en etapa de fiscalización. Más aún cuando los que estamos involucrados en estas batallas, tenemos en cuenta que en el procedimiento de fiscalización es el procedimiento en el cual yo tengo el mayor contacto con la administración y puedo hacer también, digamos, una exposición, digamos, más extensa, digamos, del caso. Y eso también me lleva también a marcar una línea argumentativa desde un inicio, porque ¿para qué me voy a exponer a que un juez, como nos ha pasado, o como conocemos, que me diga que el debate administrativo tiene que ser equivalente al debate judicial? Entonces, ¿para qué me voy a exponer, digamos, a esa situación si la puedo evitar? Entonces, tenemos que hacer, digamos, una prevención a lo que vendría a ser de cara, digamos, a un conflicto, digamos, primero para evitarlo, y luego, si es que finalmente resulta inevitable, tener todas las armas disponibles y estos problemas procesales y entendimiento de la plena jurisdicción, finalmente dejarlos de lado porque hicimos nuestro trabajo en forma previa, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, como sabemos, si tenemos un resultado desfavorable a nivel del Tribunal Fiscal, la resolución del Tribunal Fiscal es ejecutable en sí misma. Y no es que tengamos una de las mejores experiencias en pedidos cautelares. Sobre ese punto, me gustaría también que compartas con nosotros cuál es, desde tu perspectiva, la tendencia de los jueces en cuanto a los pedidos cautelares. Sí, sin duda, Lorio, sí, interesante, ¿no? Porque en realidad, como nos dijo Fernando, el conflicto tributario dura 9 años u 11 años. Entonces, los clientes, los contribuyentes, me parece que el enfoque del conflicto es, a ver, puedo estar acá 9 años y por lo tanto el final del conflicto va a ser en el sistema judicial y por lo tanto el enfrentamiento frente a la SUNAT tiene que ser también en clave judicial, porque precisamente para evitar discutir si es que es el mismo debate, discutir si es un hecho nuevo, discutir si es un medio probatorio que es admisible o no. Entonces, es interesante cómo la data de Fernando nos indica que la visión quizás del conflicto tributario puede ser de largo plazo, ¿no? Pero sí, sin duda, entonces uno de los grandes desafíos,
por no decir desánimos, es la tutela cautelar en el proceso contencioso administrativo. Creo que de los asistentes, estoy seguro que todos los que estamos en el quehacer contencioso administrativo tributario hemos sufrido la falta de empatía por ser elegantes los jueces en conceder medidas cautelares, ¿no? Sin embargo, no es por defender a los jueces, pero me parece que el problema es del sistema y el problema es normativo. El problema de la falta de otorgamiento o de una escasez en el otorgamiento de medidas cautelares, ¿no? Es porque, y ahorita se los comento rápidamente, es porque el sistema es perverso y el sistema no permite que los jueces otorguen medidas cautelares, y se los comento ahorita. En realidad aquí en la presentación vemos, ¿no? Riesgo de medio de comunicación, presunción, legalidad del acto, judicialización de todo acto impugnable, riesgo de afectar la recaudación, altísima especialización de la materia tributaria. Sin embargo, me quiero concentrar en 3 normas, porque yo creo que el problema es normativo, ¿no? ¿Y por qué? Porque primero tenemos el artículo 8 de la LPAG, que es la presunción de validez de los actos administrativos. Entonces, la norma, el artículo 8 dice expresamente, ¿no? Un acto administrativo se presume válido hasta que, salvo que exista autoridad judicial que diga lo contrario. Entonces, ya cuando nosotros vamos a atacar un acto administrativo, vamos con una presunción en contra. Entonces, claro, cuando uno va a una presunción en contra, la carga de la prueba se eleva, el medio probatorio se encarece, los fundamentos se complejizan. ¿Por qué? Porque venimos con el artículo 8 de la LPAG. Por lo tanto, me parece que si venimos con la SUNAT o la Administración Fiscal viene con este manto protector de presunción, claro, el contribuyente la tiene más difícil. La probancia de su verosimilitud es más complicada, porque tiene que romper una verosimilitud. Entonces creo que el artículo 8 hace ruido, por ponerlo de una manera, el sistema de tutela de derechos del contencioso administrativo, ¿no? Esa es una de las razones que creo que hacen que sea un poco más difícil obtener una cautelar. Pero el problema normativo no se acaba ahí. El problema normativo lo tiene en la propia ley del proceso contencioso administrativo, porque, como ustedes saben, el artículo 38, cuando dice que cuáles son los requisitos de las medidas cautelares, señala que el juez tiene que ponderar entre el interés público y el interés del contribuyente. A ver, ¿cómo es eso? Significa que el juez, por más que encuentre verosimilitud, por más que encuentre que el contribuyente tiene probabilidad de éxito, tiene que ponderar. Porque si el perjuicio público, el perjuicio al interés público es mayor que el perjuicio al contribuyente, no da la cautelar. Sin duda, me parece que ese ejercicio va a perderlo siempre el contribuyente, o va a ser muy difícil que lo gane, porque claro, la SUNAT va a decir, bueno, se afecta la recaudación. Por lo tanto, yo no quiero que con esta cautelar yo afecte la recaudación. Y el contribuyente, por eso es que tiene complicado el panorama, porque en este juicio de ponderación gana el interés público. Y en un sistema de tutela de derechos no puede existir esta norma. En un sistema de tutela de derechos tiene que existir una tutela cautelar en donde yo cumplo con mis requisitos, por ejemplo, de verosimilitud. Muy bien, en un caso concreto se tendrá que ver si es que eso afecta el interés público, perfecto. No digo que el juez no deba valorar esto, pero que esté normativamente, en donde en todos los casos se pone el interés público, siempre va a haber una razón de interés público por sobre el contribuyente. Finalmente, el juez dirá, bueno, es un tema de dinero, después lo puede recuperar, o si no, la SUNAT te devuelve. Entonces, creo por eso que el artículo 38 es un problema normativo en cuanto al concesionario de cautelares. Y bueno, el otro problema normativo, y que es el artículo 39, ¿no? El artículo 39, que debería ser la luz para que los jueces contenciosos administrativos tributarios otorguen medidas cautelares, no lo dan. ¿Por qué? Porque tienen el 8 y tienen el 38. El 39, a diferencia del Código Procesal Civil, dice que son especialmente procedentes las medidas innovativas y de no innovar. Esta norma, que ustedes están acostumbrados, ustedes, nuestros oyentes y videntes, el Código Procesal Civil dice al revés, dice que las medidas innovativas y de no innovar son excepcionales. Sin embargo, la ley del contencioso dice que son especialmente procedentes. Por lo tanto, el juez debería usar esta norma, el 39, para otorgar una medida cautelar porque tiene una preponderancia en las medidas innovativas y de no innovar. Incluso, el Código Procesal Civil exige perjuicio irreparable. La ley del contencioso no exige perjuicio irreparable. Entonces, uno debería decir, bueno, el 39 nos ayuda a que el juez otorgue, sí, pero tienes el 8 y tienes el 39 que pondera interés público versus interés privado. Entonces,
Creo yo que, y finalmente, además, ¿no? Los jueces normalmente se piensa, bueno, acá finalmente lo que está en discusión es dinero y el riesgo patrimonial es reversible, ¿no? Es reversible, por lo tanto, como es dinero, bueno, la SUNAT te lo devolverá o el Estado te lo devolverá. Entonces, creo que el problema en que es el otorgamiento de una medida de tutela cautelar es escasa es porque creo que el origen es normativo y creo que mientras no eliminemos este problema normativo, los jueces van a tener que primero leer la norma y hacer lo que ésta les manda, ¿no? Pero, Lorio, ¿estás de acuerdo conmigo en Bueno, nuestro análisis? bueno, sí, bueno, creo que hay un problema normativo, pero creo que también hay un problema formativo, ¿no? Entonces, Claro. digamos, ¿por qué? Porque tenemos una peculiaridad, ¿no? En las medidas cautelares, que tenemos una caución, ¿no? Que ahora se ha reducido, que es al 60%, ¿no? Pero, ¿cuál es el riesgo económico? Ya tienes más del 60% de cobertura de la norma, perdón, de cobertura de la deuda, para que finalmente, digamos, digamos, ese famoso riesgo pueda, digamos, estar bastante más aliviado. Pero sin embargo, el diagnóstico es correcto, o sea, es muy difícil obtener una medida cautelar. ¿Y en qué casos finalmente uno lo obtiene, no? En casos, digamos, en la cual la verosimilitud del derecho, o qué casos finalmente son proclives a otorgarte una medida cautelar, cuando la verosimilitud del derecho es evidente, ¿no? ¿Cuándo es evidente? Cuando existe una interpretación totalmente arbitraria por parte del Tribunal Fiscal. Entonces, ahí la verosimilitud del derecho resulta evidente y en esos casos, digamos, los jueces entienden y, digamos, son de cierta manera más proclives digamos, otorgarte una medida cautelar. O cuando existe un pronunciamiento, digamos, de sede judicial o en sede, digamos, de tribunal constitucional que tenga un carácter vinculante que finalmente también, digamos, ampare la decisión, digamos, del juez de primera instancia o de la Corte Superior y que facilite en todo caso el entendimiento del derecho, que como tú has dicho, en materia tributaria, la altísima especialización termina jugándote en contra para estos pedidos cautelares y para este trámite que finalmente lleva al juez a tener, digamos, un término no muy extenso para hacer esta primera evaluación. Esto nos lleva, digamos, a situaciones en las cuales, que son distorsionantes, por decirlo así, en las cuales las medidas cautelares finalmente se obtienen por el lado administrativo, cuando existe una liquidación que finalmente sujeta, digamos, impugnación por parte del contribuyente a través de lo que vendría a ser las resoluciones de cumplimiento. Pero todo esto finalmente no tendría, digamos, una mejor solución o, digamos, tendríamos un mejor acercamiento a estos pedidos cautelares, sí que finalmente, como tú dices, se levantan los temas normativos, se corrigen, por decirlo así, y creo que también es el entendimiento propio de los jueces especializados, que finalmente, digamos, no se sientan incómodos en tomar, digamos, una decisión, digamos, a través de un análisis de la verosimilitud del derecho, sin que exista, digamos, sin que tengan el temor de equivocarse, digamos, ¿no? Por la alta especialización que es materia tributaria, ¿no? Entonces, ante eso, yo lo que quería, digamos, también pedirte, porque es materia también de webinar y es el compromiso que hemos tenido, es los temas de acción de amparo. Las acciones de amparo es un mecanismo de defensa también tributaria. Y yo lo que me gustaría que compartas con nosotros, ¿en qué casos procede una acción de amparo en materia tributaria? Sí, sí, gracias, Lorio. La verdad que esto me hace acordar los múltiples cafés que nos tomamos discutiendo estos temas que nos gustan y nos apasionan, ¿no? En efecto, fíjate, la verdad que el tema cautelar, que hemos visto cuáles son los problemas, pero ya a veces nosotros tenemos que decidir si es que presentamos un contencioso o un amparo. Esa decisión siempre existe, siempre en la defensa que hacemos nosotros es el amparo una alternativa, ¿no? Entonces, y los clientes nos preguntan, bueno, ¿puede un amparo o no? Entonces, tenemos que decidir y tomar una decisión. Entonces, para eso también tenemos que saber en qué casos procede el amparo.
Y aquí, bueno, tenemos esta sentencia que es un precedente, que es el caso del Gorríos, que está ahí, que no los voy a aburrir leyendo cada uno, ustedes pueden leerlo, aparte es conocido, ustedes lo conocen, en donde el Tribunal Constitucional señala cuáles son los criterios en donde solamente pasando este test se puede cruzar la línea del amparo. Sin embargo, yo quiero agregar algo que tiene que ver con el caso concreto, ¿no? Que tiene que ver con el caso concreto. Y es a partir, de hecho, de nuestra experiencia también, ¿no? Nosotros decidimos presentar un amparo cuando, en efecto, lo que está detrás es la afectación a un derecho fundamental, ¿no? No solamente se trata de una interpretación normativa, no se trata de la interpretación del artículo 10 del reglamento de comprobantes de pago, ni se trata de la interpretación de la directiva que regula las notas de crédito, no. Cuando lo que está detrás es un derecho fundamental, ya podemos ir pensando si es que podemos presentar un amparo, ¿verdad? Cuando ya dentro de la resolución del Tribunal Fiscal surge un derecho fundamental afectado, podemos ir pensando y nos preguntamos con Lorio siempre, bueno, ¿podemos cruzar la línea del amparo? Y aquí va a depender en realidad de la argumentación y de la fundamentación, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras las normas vienen en clave supuesto de hecho-consecuencia, ¿verdad? Reglamento de comprobantes de pago, ley del IGB, ley del impuesto a la renta, la afectación a derechos fundamentales, los derechos fundamentales no vienen en clave regla. Los derechos fundamentales tienen la estructura de un principio. Por lo tanto, cuando nosotros logremos identificar que en la sentencia, en la resolución del Tribunal Fiscal, existe una afectación a un derecho fundamental y podemos argumentar cómo se ha afectado este principio, porque viene en clave principio, no viene en clave regla, podemos decir que nuestro caso es un caso de relevancia constitucional. Por lo tanto, para nosotros presentar un amparo y poder pensar en un amparo, tenemos que fundamentar el principio afectado, ¿verdad? Tenemos que fundamentar el principio afectado. Solo así podremos decir que hemos pasado la valla de la relevancia constitucional, ¿no? Entonces, sin embargo, no es suficiente pasar la valla de la relevancia constitucional, sino que además nosotros tenemos que preguntarnos si es que el amparo, en nuestro caso, cumple con el requisito de urgencia, ¿no? Que es el segundo requisito para saber si es que podemos escoger el amparo versus un contencioso administrativo. Y la urgencia, básicamente lo que nos ha dicho el tribunal es que cuando la vía ordinaria es perjudicial, cuando la vía ordinaria va a consumar la afectación a un derecho fundamental, que ya previamente lo hemos analizado, entonces podemos por urgencia cruzar la línea del amparo. Solo así, por extrema urgencia. Lamentablemente, la jurisprudencia es un poco draconiana en ese aspecto, ¿no? La jurisprudencia constitucional nos exige suma urgencia y además nos exige afectación a derechos fundamentales en cuanto a la relevancia constitucional. Por lo tanto, el amparo tiene que ser presentado, argumentado en cuanto a un principio, ¿no? Porque el derecho fundamental tiene estructura de principio. Y aquí me acuerdo un poco siempre en mis clases de procesal de Juan Monroy, cuando nos decía, cuando ustedes hagan una demanda, tienen que estar haciendo una sentencia, ¿no? Entonces, es así, si nosotros logramos en una demanda de amparo leer lo que quisiésemos que el juez esté diciendo, porque existe una afectación a un derecho fundamental, significa que es ese momento en donde podemos decirle a nuestro cliente, sí, creo que acá va un amparo, ¿no? Pero nada, yo creo que igual el tema es muy casuístico, es muy casuístico. No sé, Lorio, si tú nos puedes comentar algún caso en concreto. Lorio, estás en off, me parece. Gracias, Rafael. Bueno, sí, hay casos relevantes. Es muy conocido el caso de los intereses moratorios por el exceso de plazo a resolver. También está relacionado con la capitalización de deuda, ¿no? Que el Tribunal Constitucional declaró que era irrazonable que la SUNAT capitalice la deuda, obviamente hasta el año 2005, que tenía esa facultad legal para hacerla. Y también tenemos los casos de acciones de amparo, digamos, en los cuales se discute en abstracto el derecho constitucional ante normas autoaplicativas, ¿no?
Pero, digamos, en el tema de amparo hay un tema también importante y que ya lo hemos tratado en el contencioso, que son las medidas cautelares, ¿no? Entonces, y dentro de las medidas cautelares, eso es un poco la percepción que yo tengo, es que también es difícil obtener una medida cautelar, digamos, en la vía de amparo. O que las reglas son diferentes, porque finalmente no me piden contra cautela, ¿no? Entonces, en el procedimiento contencioso sí, y hemos dicho 60%, no la puedo promover, tengo que promoverla dentro del proceso de amparo, no fuera el proceso, ¿no? Y tampoco corre en traslado a la administración, lo cual ya es importante, ¿no? Porque finalmente, digamos, nuestra función es ser lo suficientemente convincentes con el juez. Pero sin embargo, pese a eso, mi percepción es que finalmente también es difícil obtener, el camino es empedrado para obtener, digamos, una medida cautelar, digamos, más o menos por las mismas razones que te referí hace un momento. Entonces, me gustaría, digamos, que nos digas cuáles son tus impresiones al respecto y que nos digas cuáles serían las claves del éxito, ¿no? Para obtener una medida cautelar. Yo sé que es muy complicado, yo sé que si finalmente las claves del éxito no existen, pero sí danos algunos tips, algunas recomendaciones de cómo podríamos, digamos, enfrentar, digamos, un pedido cautelar y no morir en el intento. Sí, sí, Lorio, sin duda. La verdad que más que claves del éxito es un poco identificar lo que nos dice la jurisprudencia constitucional y en cada caso concreto, ¿no? A ver, como los derechos fundamentales vienen en clave principio, o sea, la estructura de un derecho fundamental es la estructura de un principio, es decir, solamente tiene supuesto de hecho y no tiene consecuencia, ¿no? La clave está en la fundamentación, está en la argumentación, está en lo que la doctrina le llama la motivación cualificada, ¿no? Nosotros tenemos que, si nosotros encontramos que la resolución afecta esa estructura en principio, podemos decir que el amparo es la vía, ¿no? Y bueno, por lo tanto, la medida cautelar tendrá que cubrir con mayor razón y en la mayor medida posible este test de argumentación. Porque claro, como la afectación es de un derecho fundamental, tendremos que encontrar, y eso nos dice el tribunal, el contenido constitucionalmente protegido de ese derecho. Porque claro, solamente ese contenido es el que va por amparo. El resto del derecho va a la tutela ordinaria. Y esto, ¿dónde nos dice? Primero, una de las claves es saber si es que ya el tribunal tiene una posición respecto a cuál es el contenido constitucionalmente protegido de ese derecho que estamos invocando y nos tendrá una ayuda argumentativa. Después tendremos que saber identificar y desdoblar qué parte es legal y qué parte es constitucional. ¿Verdad? Y de repente aquí mis amigos que no son partícipes de la teoría conflictivista de los derechos fundamentales estarán en contra de lo que yo digo, pero en realidad podemos identificar una parte ordinaria de la afectación al derecho y una parte constitucional. Y por lo tanto esa parte constitucional nos servirá para fundamentar la existencia de la relevancia constitucional, ¿no? Y sin duda, la urgencia, si ya la urgencia es un requisito del amparo, pues nosotros en una medida cautelar, y la jurisprudencia constitucional lo ha dicho además, que tiene que ser una afectación irreparable, ¿no? El daño tiene que ser irreparable para que exista una tutela cautelar en el amparo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos la tutela ordinaria, más bien la tutela ordinaria puede convertirse en ese daño irreparable, ¿no? Por eso es que el artículo 46 del Código Procesal Constitucional nos dice incluso las excepciones al agotamiento de la vía administrativa. Por lo tanto, a mí me parece que la clave es argumentativa, tiene que ver con la motivación y encontrar en la jurisprudencia, sobre todo, cuál es esta relevancia constitucional. Y bueno, y algo que también nos ha servido a nosotros es aquellos casos en donde el tribunal fiscal te dice que no puede, sí, que reconoce que acá puede haber una afectación a un derecho fundamental, pero como no ejerce control difuso, aplica legalidad. Esa, por ejemplo, es una entrada para un posible amparo, ¿no? La imposibilidad de los tribunales administrativos de ejercer control difuso y por lo tanto queda el control constitucional y si logramos probar urgencia y reparabilidad, nos queda la cautelar, ¿no? Por ahí va Lorio. No sé, no son las claves del éxito sin duda, pero al menos creo que puede ayudar un poquito a la charla. Muchas gracias, no, está totalmente claro, y nada, no quería dejar de terminar, digamos, esta conversación contigo, sin compartirte también
una reciente casación y quisiera compartirla también con todos los que hasta este momento siguen con nosotros, que es la casación 12557 del 2018. Me parece esta casación sumamente importante, porque el criterio que establece es, si bien la vinculación de la administración pública a la Constitución no significa reconocerle la potestad de control constitucional, un poco de lo que tú hablabas, sí significa que debe someterse plenamente a los juicios y criterios jurisprudenciales que hayan sido formulados por los órganos constitucionales con la potestad de realizar el control constitucional. Entonces, ¿por qué es importante esta resolución? Precisamente por lo que comenzamos nosotros ese webinar, el tema de conflictividad tributaria. Y el propósito que tenemos nosotros, no solamente como firma, sino como abogados en forma individual, es reducir la conflictividad tributaria. Y esta casación es muy importante porque reduce la conflictividad tributaria, porque le está diciendo al Tribunal Fiscal, observa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y obsérvalo como una guía para que tú puedas resolver y evita y no tome sentencias inhibitorias cuando finalmente el control constitucional ya lo hizo el colegiado. Esto es sumamente importante porque el tribunal, hasta antes de esta casación, lo que hacía es, en temas de árbitros, que finalmente lo podemos generalizar en todos los demás temas, digamos, en el cual existe un criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional, y no solo del Tribunal Constitucional, sino también los precedentes de obligatorio cumplimiento, digamos, la jurisprudencia vinculante del propio Poder Judicial de la Corte Suprema, porque considera, por un lado, en el caso del Tribunal Constitucional, si aplican una jurisprudencia, es que está ejerciendo control difuso. Esta casación le dijo, estás cometiendo un grave error. Y por otro lado, lo que, digamos, en cuanto al criterio vinculante del Poder Judicial a través de la Corte Suprema, lo que le está diciendo también esta casación, entiendo yo, sométete tú al ordenamiento de nuestra justicia, en el cual hay un superior jerárquico que revisa tus resoluciones y tienes que aceptarla, te guste o no te guste. Entonces, creo que me quedo con esta última casación, que espero que también, y la comparto con todos ustedes, y agradecerles también por su atención, agradecerte, Rafael, ha sido sumamente claro, y doy pase a Fernando para que finalmente cerremos el evento. Solo me queda agradecerles por haberse dado el tiempo de estar con nosotros y hasta un próximo evento más de Susunada Cereto Segarra Abogados. Muchas gracias.